Josué capítulo 1, versículo 6. Que alguien lo lea, por favor. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres, pues la daré a ellos. Bien. ¿Cómo empieza el versículo? Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Versículo 7, ahí nomás pegadito. Que alguien lo lea. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que empiezas. Bien. Fíjense que el versículo 6, Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y le empieza a decir una serie de cosas, empieza el versículo 7 y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Saltamos el 8, nos vamos al 9. A ver qué dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien. En tan solo 9 versículos, Dios le habla a Josué y le dice 3 veces el mismo mensaje. O Dios no tenía nada para decir y por eso rellenaba los espacios, o bien, justamente porque entendía lo que venía a continuación para la vida de este hombre, es que lo afirma y le reafirma el mensaje. 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchas veces estos textos nosotros los hemos citado frente a, por ejemplo, algún tipo de emprendimiento. ¿Sí o no? Sí. Alguien va a emprender alguna cosa y le dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, serás prosperado en todas las cosas que emprendas, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nosotros tenemos que saber que la Biblia no se compone de sugerencias ni de buenas ideas de Dios. No son los 10 consejos de Dios, las 10 sugerencias de Dios, son los 10 mandamientos de Dios. Y la Biblia no nos da sugerencias, nos da mandatos, nos da órdenes. Por lo tanto, yo tengo que entender que lo del versículo 9, si lo volvemos a releer, ahí implícito hay un mandato. Léelo de vuelta, por favor, Andrés, el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Perfecto, gracias. Mira que ¿qué? Que te sugiero. Mira que te aconsejo que seas valiente. Mira que te sugiero, como tengo buena onda con vos, Josué, yo te sugiero que te esfuerces y seas valiente. No dice eso, dice que te mando. Que te mando. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que entender es que esto de esfuerzo, esto de ser valiente, es un mandato de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Tenemos que releer la Biblia y despojarnos de aquellos conceptos o ideas o interpretaciones que no forman parte de lo que Dios quiere decir.
Porque esto suena romántico. Cuando yo quiero emprender algo, me agarro de esto y digo, tengo palabra de Dios. Pero la verdad es que cuando empiezo a meterme y empiezo a indagar en la Escritura, descubro que en el esfuerzo y en el ser valiente, en realidad no es una buena idea, una buena intención, es un mandato. Mira que te mando, no te sugiero, no te aconsejo, te mando que seas fuerte, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Amén. De partida, entonces, el esfuerzo y la valentía no son negociables para Dios. Nosotros tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Por causa de la naturaleza pecaminosa que hizo su entrada en el Edén, es que el hombre conoce lo que es el miedo. Mientras el hombre no pecó, no sabía, no tenía idea qué era el miedo. A partir del momento en que peca, se abren los ojos naturales y empieza a experimentar este tipo de sentimientos: miedo, temor, cobardía. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Perfecto. Fíjense que hasta ahí, hasta ese momento, el hombre no tenía idea qué era la palabra miedo, qué significaba. Ya cuando ahí peca, ¿sí? Desde el momento en que peca, los ojos naturales son abiertos y empieza a tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Y acá el hombre, cuando descubre que estaba desnudo, corre a esconderse y Dios, que lo empieza a buscar, le dice, ¿dónde estás? ¿Y qué le responde el hombre? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por eso me escondí, estaba desnudo, por eso me escondí. Tuve miedo, dijo el hombre. A partir de ahí, toda experiencia que implicara un cierto riesgo en el que el hombre no tuviera el control absoluto de todo, le generaría temor y miedo, por ende también cobardía. Pensá por un momento esto. Todas aquellas cosas en las que vos y yo tenemos el control, ¿no nos sentimos seguros? ¿Sí o no? Sí. Cuando vos sabés que la cosa depende de vos, ¿no te sentís seguro? Descansá, porque vos decís, no hay problema, lo hago mañana porque yo sé que esto depende de mí. Y te quedás tranquilo, te vas a dormir, al otro día te levantás y sabés que eso, para que funcione, depende de que vos hagas lo que tenés que hacer. Ahora, pensalo a la inversa. Cuando las situaciones no dependen de vos, dependen de un tercero, ¿no te genera cierta incertidumbre? ¿No te genera cierto cosquilleo y decir, y si se olvida? Y a lo mejor estás, dale, lo vas a hacer hoy, Señor, tocalo, que no se olvide, que no pierda la memoria, Señor, en el nombre de Jesús. Y haces todas las oraciones a vida y por haber, para que la persona que tiene que hacer lo que vos estás esperando que haga no se olvide. Bueno, eso es lo que le pasa al hombre. ¿Por qué sentimos miedo o temor? Porque muchas veces lo que está en juego no es algo que depende de nosotros pura y exclusivamente. Depende a lo mejor de un tercero, de la reacción de un tercero. ¿Sí? Sí. Esto es lo que le pasa al hombre. Por eso, a partir del momento en que el hombre peca, tiene conciencia de lo que es el miedo, el temor y la cobardía. Mientras tanto, no sabía, no tenía idea. ¿Qué significa cobardía? Esta palabra proviene del griego y significa temor o miedo, pero también significa vergüenza, timidez. Timidez. Huir también significa. El que tiene miedo lo que hace es huir. Asimismo, aquel que tiene timidez y vergüenza lo hace porque en realidad tiene temor, tiene miedo.
La timidez, vieron que muchas veces decimos, bueno, pero yo no lo hago porque soy tímido, soy tímida. ¿Alguna vez dijo alguien eso? En realidad me dio un poquito de vergüenza. Bueno, justamente tiene que ver con esto, con estos factores. Cuando alguien dice yo no me animo a hacerlo o tengo vergüenza, lo que en realidad sucede es que tiene miedo de hacerlo. Muchas veces nos pasa eso. El miedo nos paraliza. Nuestros temores y vergüenzas, escuchen esto, es fuertísimo, avergüenzan a Dios. En una ocasión, Jesús dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la cobardía avergüenza a Dios. Lo segundo que yo tengo que entender es que la cobardía o temor nos hacen irresponsables delante de Dios. El hombre, cuando se vio a sí mismo desnudo, corrió a esconderse. Corrió a esconderse delante de la presencia de Dios. No quería estar desnudo. Lo que él no sabía es que Dios ya sabía cuál era la historia. No es que lo iba a impresionar a Dios. Dios ya sabía. Entonces, ¿qué pasó? Corrió a esconderse y cuando Dios le empieza a tocar las fibras acerca del por qué él había actuado como había actuado, lo primero que él dice, ¿qué es? La mujer que tú me diste. Un crack. ¿Sí? La mujer que me diste, fue el único que pudo decir eso. Todos los demás tenemos que decir la mujer que elegimos. ¿Sí? Corrió y le dijo a Dios, la mujer que me diste. Te lavó las manos. Responsable total. Y la mujer, para no ser menos, ¿qué dijo? La serpiente. La serpiente. Le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente, como no pudo hablar, quedó condenada por toda la eternidad. La cobardía o el temor de hacernos responsables delante de Dios terminan generando en nosotros personas irresponsables, ¿sí? Que corren a esconderse de la presencia de Dios. En lugar de reconocer el error y enfrentar las consecuencias, salió disparado a ocultarse del mismo, que Dios ya sabía cómo estaba él. No es que, ¡ay! Me olvidé de hacerte un vestidito, me olvidé de hacerte un pantalón, algo. No, Dios ya sabía. Lo que pasa es que había un estado de inocencia y de pureza que después del pecado obviamente se perdió. Por eso tenemos que entender esto. Cuando no somos responsables, terminamos siendo personas irresponsables que no cumplimos ni con la gente ni con Dios. Además, Adán le trasladó la responsabilidad a su mujer. O sea, ni siquiera con su mujer estaba cumpliendo. Y cuando la mujer dice la serpiente, ni la mujer tampoco pudo cumplir. Entonces, nos transformamos en personas irresponsables y no podemos cumplir con quien tenemos al lado, tampoco cumplimos con Dios. ¿Sí? Amén. Por eso Dios se encarga de repetirle a Josué 3 veces lo que esperaba de él, antes de que empiece la tarea. Dios nunca te va a dar una palabra después que empezaste la tarea. Primero Dios te dice, viejo, así son las reglas del juego. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Redoblo la apuesta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque vos vas a ser el responsable de que este pueblo llegue a donde tiene que llegar o no. Si vos sos una persona de fe, este pueblo va a llegar. Si vos sos una persona que abraza la cobardía, este pueblo nunca va a llegar y yo te voy a hacer responsable a vos. ¿Sí? Sí.
3 veces Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Al decirle eso, implícito queda también que iban a venir momentos difíciles. Y yo te digo a vos, dale con todo. Implícito te estoy diciendo, te va a costar un poquito, pero metele que podés. Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, y le está advirtiendo, al decirle eso, van a venir momentos difíciles. Entrar a la tierra prometida vas a entrar, yo te prometo que vas a entrar. Ahora no te garantizo que la encuentres liberada, vas a tener que pelear. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos. Nosotros queremos que Dios nos lleve de la mano a la tierra prometida, nos meta adentro, nos tenga la tierra limpita, todo despejado el terreno, entonces nos metemos nosotros, ponemos la hamaca paraguaya, un coco así, y le damos. Porque no queremos el esfuérzate y sé valiente, queremos que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, pero no queremos esa primera parte. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Sí. La pregunta es, Dios le dijo a Josué entonces que iba a requerir esfuerzo y valentía de su parte. La pregunta es, ¿por qué pensamos que hoy debiera ser distinto? ¿Por qué pensamos que hoy debiera ser totalmente diferente la situación? ¿Por qué creemos que Dios ha de evitarnos esos momentos donde deberemos hacernos más esforzados y más valientes? ¿Por qué pensamos que Dios esa Biblia o ese fragmento de la Biblia lo arrancó para la generación de este tiempo? Alguien nos vendió ese cuento de que no necesitamos hacer nada, que Dios ya lo ha hecho todo. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para redimirnos, pero hoy necesitamos seguir haciendo aquello que a nosotros nos compete. Cuando Dios dice, este es un año de cosas nuevas y cosas buenas, lo que Dios me está diciendo es, yo te garantizo que te voy a dar las cosas nuevas y buenas, pero las tenés que buscar. Vas a tener que pelear. Vas a tener que hacer lo que muchas veces no quisiste hacer. Pero las cosas nuevas y buenas van a estar. ¿Sí? Amén. Amén. Dios le estaba diciendo a Josué previamente, la tierra prometida, Josué, avisale al pueblo que ya es una realidad, ya está. Solamente esfuérzate y sé valiente. Van a entrar a la tierra prometida. Hay algunos tipejos ahí que están ocupándola, pero tranquilos, los van a vencer, los van a sacar de ahí. Mandó 12 espías, hasta eso, mirá vos, Dios permitió que fueran 12 espías, y de 12 espías, solamente 2 vinieron, Josué y Caleb, vinieron con buenas noticias. Y le dijeron al pueblo, es verdad, muchachos, lo que Dios nos prometió, es verdad, la tierra es muy buena, mirá las uvas que trajimos, miren lo que es esto. Y vinieron 10 malas ondas, y dijeron, no, sí, la verdad que el pueblo, el lugar es lindo, la tierra está buena, pero hay unos tipos allá que son enormes, no saben lo que son. Y nosotros, según lo que nosotros entendemos, somos como langostas. Dios no miente cuando te promete una tierra prometida buena. Lo que Dios espera es que vayas y hagas lo que tenés que hacer. Tenés que sacar vos lo que hay ahí, pero la tierra está. ¿Sí? Amén. Amén. Por eso hay personas que no toman decisiones. Están esperando que Dios las tome por ellos. Por eso hay personas que no actúan como deben hacerlo. Están esperando que Dios haga todo, inclusive lo que es de su exclusiva responsabilidad. Hay personas que por temor o por cobardía no toman decisiones. Están esperando que Dios las tome por ellos. Hay personas que actúan de manera incorrecta por temor, por cobardía, por miedo. Están esperando que Dios haga todo lo que es responsabilidad de ellos. 10 años después, mucha gente le pregunta a Dios, pero ¿por qué Dios no pasó esto? Y Dios les responde, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Sí?
¿Por qué no lo hiciste? El pueblo de Israel, cuando estaba en esclavitud, se quejaba de la esclavitud, querían ser libres. Cuando Dios los libertó o los liberó, se quejaban de que eran libres y querían volver a Egipto, a esclavitud. Entonces, siempre está eso, siempre está esa insatisfacción que es típica de la persona que muchas veces no tomó todavía la determinación de hacerse responsable de su vida. ¿Sí? El hombre o la mujer cobarde lo que espera es que Dios haga todo por ellos, sin que ellos tengan que mover un dedo. El hombre de fe o la mujer de fe se mueve sobre la base de lo que Dios le ha dicho, enfrenta sus temores. El hombre de fe, la mujer de fe también tiene temores, pero ¿qué hace? Enfrenta los temores, los vence y avanza. Esa es la gran diferencia. Todos nosotros en algún momento tenemos algún tipo de temor frente a algún desafío. Todo ser humano, por naturaleza, lo vimos recién, pecaminosa, sabemos lo que es el miedo, sabemos lo que es el temor, conocemos lo que es la cobardía. El tema es que cuando nuestra fe no ha crecido, sale venciendo, sale imponiéndose el temor. Pero cuando mi fe crece, porque tengo una palabra de Dios, entonces viene el temor, yo lo enfrento, lo venzo y avanzo. ¿Sí? Amén. 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 Esa es la gran diferencia. Todos tenemos temores. Si yo les pregunto a alguno de ustedes y me dice, no tengo ningún temor, bueno, algo no está bien. Todos tenemos temor a un futuro que no conocemos, a lo que pueda pasar. Ahora, cuando ese temor se apodera de mi vida, entonces ahí es el problema. Pero si yo reconozco el temor y digo, Señor, yo sé que vos estás conmigo y dependo de vos, yo enfrento ese temor, lo venzo y avanzo. ¿Sí? Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro. Dijimos, la cobardía avergüenza a Dios. Dijimos, la cobardía genera personas irresponsables. Número 3, la cobardía limita mi crecimiento, tu crecimiento. Josué capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se las daría a ellos. Bien. Acá encuentro esta razón importantísima por la cual Dios le repite 3 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque justamente lo que Dios le está diciendo es que el crecimiento y el avance en la vida del pueblo dependía de cuán dispuesto estuviera él a sacarse de encima toda cobardía. ¿Sí? Sí. Dios le está diciendo, Josué, lo que suceda con este pueblo está directamente vinculado a cuán valiente vos seas. Porque vos vas a repartir por heredad a este pueblo la tierra de la cual yo le hablé a sus antepasados. Es decir, Dios lo está haciendo directamente responsable. Mis queridos, cuando Dios nos llama, Dios nos hace responsables primero delante de Él. Y Dios es clarito, esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la tierra que yo les prometí. Tenemos que entender esto, Dios nos hace directamente responsables, a lo mejor no de una congregación, pero sí a lo mejor de el pueblo que Él nos ha confiado. ¿Qué te ha confiado Dios? Tu familia, tu matrimonio, tu hogar. Dios te hace responsable de que eso que Él te ha asignado pueda crecer y llegar a ser lo que Dios soñó que fuese. ¿Sí? Amén. Amén.
Dios no quería que el pueblo perpetuara su estadía en el desierto. Entonces dice a Josué, Josué, te tocó el 8, te llegó la hora, te toca a vos. Vos vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Esforzate y sé valiente. Cuando no tengas ganas de leer la palabra, Josué, medita de día y de noche, porque entonces, como dice el Salmo 1 también, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Y esto es para nosotros también. No es para Josué, es para este tiempo también. Esfuérzate y sé valiente. No tengo ganas de leer la Biblia, estoy cansado. Esfuérzate y sé valiente. No tengo ganas de orar, estoy pasado de vuelta. Esfuérzate y sé valiente. Porque te va a pasar que nunca vas a tener ganas de orar. Después de un tiempo, la oración pasa a ser un deleite. Mientras tanto, y siendo honesto, es carga. Ir a encerrarme a la pieza, estar ahí hablando como si estuviera hablando solo, y qué sé yo cuántas cosas más pasan por la cabeza de muchos, entonces dicen, no tengo ganas de ir a orar. Total, Dios sabe, sí, Dios sabe, pero Dios recompensa el esfuerzo y la valentía, la determinación de hacer que las cosas sucedan. Amén. Amén. Por eso Dios da promesas, para que comprendamos que por encima de cualquier situación está Dios. Por eso Dios nos da promesas. ¿Sí? Sí. Esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés, le dijo, así estaré contigo. ¡Wow! Ya no voy solo. Dios da promesas para que entendamos que por encima de cualquier dificultad está Él. ¿Sí? Amén. El desafío entonces para Josué no era sencillo. Además, porque tenemos que recordar que él había visto de primera mano la conducta del pueblo en tiempos del líder anterior. Imagínatelo. Él había estado a la par de Moisés, Moisés ahí y pegadito Josué. Y del otro lado, poquito más acá, otro líder, y más acá, otros líderes. Pero el que venía ahí pegado era Josué, y Josué vio muchas veces la conducta del pueblo. Entonces yo me imagino que cuando Dios le dijo, Josué, te toca a vos, porque, ¿sí? Porque suena romántico todo. Hasta que te empezás a dar cuenta que trabajar con gente es difícil. Porque mucha gente te ama hasta que le corregís algo. Cuando le corregiste algo, te amaba. ¿O no? Estoy hablando de una iglesia que conocí cuando estuvimos en Buenos Aires. No saben lo tremendo que era esa gente. No los podías ni mirar, porque donde los mirabas ya Eran bravitos. sí, eran como estos. ¿Eh? Querían ser libres, pero cuando estaban libres querían volver a la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender esto, que Dios da promesas, y cuando Dios llama y te da una promesa, lo que te está diciendo es, por encima de lo que pueda venir está mi palabra, confía, anda tranquilo. No va a ser sencillo, tampoco va a ser imposible. Amén. Amén. La tarea que tenemos como iglesia no es sencilla, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible, porque por encima de cualquier dificultad está Dios. Por eso Dios da promesas. Cuando venga una dificultad a tu vida, recordá, ¿qué promesa tengo de Dios? Tal, listo, paz, paz. ¿Sí? Amén. Amén. El temor, el miedo y la cobardía te atan.
Si Josué no hubiese recibido este mandato de Dios de ser esforzado y ser valiente, frente al primer desafío quizá hubiese ido para atrás o se hubiese quedado ahí. El temor, el miedo y la cobardía nos atan, no nos dejan crecer, no nos permiten avanzar, pero la fe te libera, te abre la mente y te lleva a ver como Dios ve. ¿Sí? Amén. Amén. Por eso, lo primero que el diablo va a hacer siempre, 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 es tratar de que nosotros nos llenemos de miedo, de temor. Porque automáticamente, cuando nos llenó de miedo y logró que nosotros creamos al miedo, a lo que el miedo nos está diciendo, él sabe que nosotros vamos a estar atados y no vamos a poder avanzar. Eso es lo que el diablo va a querer hacer, que vos y yo nos llenemos de miedo. Y que en lugar de avanzar, nos quedemos ahí. Por eso necesitamos ser libres de la cobardía. Por eso Dios le dice a Josué 3 veces, Josué, esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde, no te intimides, no tengas miedo. El desafío puede ser grande, puede ser complejo, puede ser hasta difícil según tu óptica, pero no es imposible. Amén. Amén. Ganar el barrio donde estamos como iglesia no es imposible. No es imposible. Amén. Tienes que ser esforzado, ser valiente, creerle a Dios. Dios le dice, tú repartirás la tierra, así que más vale, Josué, que quites de tu vida todo temor, toda cobardía, y te esfuerces y seas valiente. La bendición de Dios para tu vida y para la vida de tu familia depende de vos. Depende de vos. Depende de vos, no de otros. Así que más vale, en lugar de Josué, ponerle tu nombre, que quites de tu vida y de tu corazón todo temor y toda cobardía. Porque vos vas a introducir a tu gente en la tierra de bendición. Amén. Amén. Hoy Dios nos hace responsables a nosotros. Cada uno de nosotros va a repartir, va a llevar la bendición al lugar donde la necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos ver cumplido aquello que Dios tenía en mente cuando nos llamó. ¿Sí? Sí. Nadie va a hacer lo que nos toca hacer a vos y a mí. El temor genera cobardes, la fe levanta valientes. El temor genera cobardes, la fe levanta valientes. Son tus temores los que están limitando tu crecimiento. Son tus temores los que están limitando tu crecimiento. No es el diablo, no es algún demonio raquítico que anda por ahí, no es culpa del otro, no es culpa de aquel, no. Son tus temores los que están limitando tu crecimiento. Son tus miedos los que están impidiendo que avances. Mientras no renovemos nuestra mente y permitamos que el Espíritu de Dios llene nuestra mente de pensamientos, de sus pensamientos por medio de la palabra, vamos a vivir atados al temor, a la cobardía y por ende no vamos a crecer. Te hago una simple pregunta para que vos te des cuenta que estamos muchas veces siendo nosotros mismos los que impedimos el crecimiento. ¿Cuántas cosas vivimos postergando este año? ¿Cuántas cosas a principio de año eran un objetivo y estamos a 2 meses de que termine el año, poquito menos, y todavía ni siquiera las hemos iniciado? ¿Y qué decimos nosotros? Imitando a nuestros antepasados allá en el Edén. No, lo que pasa es que la pandemia, el virus, el chino que comió un murciélago, el que hizo la sopa del murciélago, esto que no se cuida nadie acá, y siempre, siempre alguien paga los platos rotos. Siempre, siempre.
Si queremos vivir una vida mejor de la que estamos viviendo, tenemos que tomar entonces esas decisiones que venimos postergando hace tiempo. Tenemos que hacer aquello que no hemos hecho por tiempo. ¿No te pasó encontrarte con gente que alguna vez cruzaste, los encontraste en un punto del camino? No, tengo un sueño, tengo un sueño. Pasaron los años, te lo volviste a cruzar y te vuelve a contar el mismo sueño. Y vos decís, pero ¿por qué no creció? Porque a lo mejor no se atrevió a hacerse responsable de lo que ese sueño conllevaba. Es lindo soñar, ¿sí o no? Sí. Tener un sueño es hermoso. Dormir plácidamente y que esa noche sueñes con que te sacaste la lotería, bueno, ese sueño no, te sacaste algo fantástico, pero el tema es que al otro día te despabilás, te lavas la cara y te das cuenta que para que ese sueño sea real tenés que dejar todo, tenés que darlo todo. Tenemos que hacer aquellas cosas que no hemos hecho por tiempo. Ahí está el motivo real de por qué muchos de nosotros no hemos crecido. Queremos que la iglesia crezca, pero no nos atrevemos a hablarle al vecino de Cristo. Queremos que las cosas sean distintas, pero no queremos hacer nuestra parte. ¿Sí? Amén. Entonces, es difícil. Las cosas no van. A ver, quiero ponerme en la vereda de enfrente. Ser un profeta del desaliento. Si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. Pero si yo cambio, entonces tengo esperanzas, tengo expectativas de que las cosas puedan ser diferentes. Porque primero tengo que cambiar yo para que puedan cambiar las cosas a mi alrededor. Amén. Algunos de nosotros queremos ver a Dios actuar en cosas personales por las que venimos orando, pero no estamos dispuestos o dispuestas a dejar de lado el temor. Queremos que Dios haga todo sin que nosotros tengamos que mover un dedo, sin que nosotros tengamos que intervenir. Eso no funciona así. Josué, esfuérzate y sé valiente. Queremos recibir un milagro sin involucrarnos, sin tener que hacer algo, y eso no funciona. Te tenés que involucrar. Amén. Amén. Decí conmigo así, agarrar el dedito y decir, me tengo que involucrar. Me tengo que involucrar. Involucrémonos. Claro. En todas las cosas en las que yo quiera ver algún fruto, en las que quiera ver algún crecimiento, me tengo que involucrar. Queremos ver sueños cumplidos, pero no queremos muchas veces movernos. Eso es cobardía. Cuando escuches a alguien decir lo siguiente, escuchá porque seguramente lo vas a ver en los próximos días si es que ya no lo has escuchado. Es que corremos riesgos si lo hacemos, por eso no lo vamos a hacer. La vida es un riesgo. Vivir es un riesgo. Hacer lo que hagas es un riesgo. Te dediques a lo que te dediques es un riesgo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué no lo vamos a intentar? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Lo que está operando allí es la cobardía, por eso hay gente que nunca crece. Y no crecerán a menos que se liberen de ese demonio llamado temor, miedo o cobardía. Ponele el nombre que quiera, o los tres juntos. Es un demonio, no es algo inocente el temor. El temor es un espíritu, ahora lo vamos a ver, que opera atando tu vida y la mía para que no crezcamos, para que no avancemos, para que no cumplamos aquellas cosas
que Dios ha preparado para nosotros desde antes que el mundo fuera mundo. Hay cristianos que no prosperan porque no quieren poner a Dios como el centro de todo. Entonces se quedan ahí tranquilitos. Así estamos bien. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Escuchaste alguna vez esa frase? Así estamos bien. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Ven de lejos lo que anhelan porque no quieren esforzarse y ser valientes para lograr lo que pueden lograr. ¿Sabés qué es lo peor de todo esto? Que lo podés lograr, porque tenés potencial. Lo que pasa es que el temor es lo que hace que el potencial se anule y empieces a verte como alguien que no tiene chances de nada, que no hay posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el espíritu de temor. Te hace ver todo lo contrario a lo que Dios quiere que vea. Prefieren llenarse de temores, dejarse guiar por ellos, en lugar de levantarse y correr tras esos objetivos. Tenés objetivos, corre detrás de ellos, no te intimides. Cuarto punto, la cobardía es un espíritu que me manipula y te manipula para tomar malas decisiones. Mirá lo que dice Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien. Dios no nos ha dado un espíritu. Fíjate que Pablo dice que la cobardía es un espíritu. ¿Sí? Fíjate qué clarito es el texto. Pablo está diciéndole a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos dio un espíritu superior de amor, de poder y de dominio propio. La cobardía es un espíritu diabólico que ata, que frena, que manipula e impide el crecimiento de las personas. La cobardía es un espíritu que se mueve en tu mente, afecta tus pensamientos y finalmente afecta tu conducta para que no hagas lo que tienes que hacer. ¿Sí? Amén, amén. Es un espíritu, la cobardía no es algo así nomás, es un espíritu. Pablo dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Mateo 25, 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense lo que pasó ahí nuevamente. Por miedo, por cobardía, este hombre tomó la mala decisión de esconder lo que tenía que usar para producir. Por miedo, decidió esconder aquello que tenía que usar para producir. ¿Sí? Sí, amén. La cobardía en la vida de este hombre lo tornó improductivo. Y si no funciona, y si no lo logro, y decidió mal. Por cobardía muchas de nuestras decisiones han sido malas en tiempos pasados. ¿Sí o no? Sí. Amén. Por cobardía hemos tomado decisiones muy, muy, muy malas en el pasado. Sea porque no las tomamos o porque en definitiva las terminamos tomando y las tomamos mal. Tomamos malas decisiones, hubo malas elecciones. Por cobardía. La cobardía en la vida de este hombre lo tornó improductivo. Los otros dos compañeros de él, que menciona antes la historia,
Ellos no tuvieron drama, seguramente que enfrentaron temores, pero a pesar de los temores avanzaron. Uno que recibió 5, produjo 5 más y fue recompensado. El que tenía 2 ganó 2 más y fue recompensado. Este tenía 1 y por miedo escondió lo que tenía, y no solamente que fue improductivo, sino que además se quedó sin recompensa. Perdemos recompensas que Dios había pensado para nosotros cuando nosotros por miedo no hacemos lo que tenemos que hacer. Dios, ¿saben qué? No soporta la improductividad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de todo lo necesario para que seamos altamente productivos. Amén. Amén. Cuando Dios o Jesús vio a la parábola, a la higuera, y no halló fruto, dice que la maldijo. Pero ¿saben por qué? Nosotros no nos imaginamos a Jesús maldiciendo. Nosotros pensamos que Jesús lo que tendría que haber hecho era haber orado por ella, haberla bendecido y que el fruto surgiera. Pero el secreto es que esa higuera tenía todo lo necesario para ser productiva. Tenía un lugar, recibía los nutrientes. Era imposible que pudiera ser estéril. Cuando Jesús va y ve que él no puede sacar siquiera un fruto, la maldice. A Jesús le molesta la improductividad en la vida de los suyos. Porque estamos ocupando un lugar, porque recibimos nutrientes diariamente, es que tenemos que dar fruto. Amén. 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 Tenemos que dar fruto. Tenemos que alejar de nuestra vida la cobardía, el miedo, el temor y hacer lo que tenemos que hacer. La cobardía te roba las ganas y la fuerza de hacer las cosas. Te exprime el deseo de progreso. Queremos progresar, queremos crecer, queremos avanzar, queremos ir más allá, pero viene la cobardía y te dice, está difícil la cosa, está complicado el asunto, yo que vos no lo intento, más vale pájaro en mano que 100 volando. Fíjate, y terminamos comprando eso. Nunca verás a un cobarde hacer las cosas. Nunca verás a un cobarde crecer. Siempre los vas a ver autojustificándose por lo que no hicieron. Los verás en la misma estación de siempre. Los verás limitados en todas las áreas de su vida, no por falta de potencial, sino por falta de fe. La cobardía anula tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor. Necesitamos entender entonces que se nos revele hoy en el nombre de Jesús que el temor o la cobardía es un demonio. El temor, la cobardía es un demonio que bloquea tu potencial y arruina tus posibilidades. De acá a un año, 3 de noviembre del 2021, ¿qué quieres estar haciendo? Hoy, 3 de noviembre del 2020, podés mirar hacia atrás, un año atrás exactamente, y decir, estoy haciendo lo que me había propuesto. Puede ser inclusive que ese espíritu esté operando hoy en nuestra vida y a lo mejor no nos estemos dando cuenta de ello. Que se nos abran los ojos en esta noche, ¿sí? Amén. Amén. Versículo 7, Josué capítulo 1, volvamos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bien. ¿En cuántas cosas quiere Dios que nos vaya bien? Que seamos prosperados. En todas En todas las cosas. cosas. No hay un área donde sí Dios quiere verte bien y otras mal. No hay áreas donde Dios quiere bendecirte más y en otras, bueno, que sea lo que tenga que ser. No.
Dios quiere que en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, en todo aquello que emprendamos, seamos prosperados, no en algunas, en todas las cosas. Pero le vuelvo a repetir a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. valiente. No des lugar al temor, Josué, en tu vida. No dejes que la cobardía te gobierne y te limite. El temor y la fe son muy parecidos, pero son diametralmente opuestos. La fe es creer que algo que no se ve sucederá. Eso es la fe. Es creer que algo que no veo va a suceder. Y el temor es creer que sucederá algo que no se ve también. ¿Está bien eso? Está bien. El temor me hace creer lo que no es. Y mucha gente, en lugar de ejercer fe para creer y poder ver finalmente algo que todavía no se ve, lo que hace es ejercer una fe negativa, temor. Creo lo que no veo y lo llamo existencia. Eso que yo tanto temí, dijo Job, es lo que vino a mi vida finalmente. Número 5. La cobardía es un pecado que me condena eternamente. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, dice, Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. el lago que arde con fuego y azufre, ¿qué es? ¿Una playa de veraneo? La fruta. El infierno puro. El infierno. Por eso, cuando entendemos lo que es este aspecto de la cobardía, nos damos cuenta que no es solamente una cuestión de sentir miedo o sentir un poco de vergüenza respecto de algo. Entendemos que es algo mucho más profundo. No es una emoción que yo puedo sentir solamente frente a un momento de riesgo. Cuando eso pasa de ser una emoción, puede convertirse en un espíritu que me empieza a manipular para que yo no haga lo que tengo que hacer. Y finalmente puede llevarme a la condenación. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de todo lo necesario para que vivamos bien. No es por falta de potencial que vivimos por debajo de las posibilidades que tenemos. Es por falta de fe, porque en definitiva lo que estamos haciendo es ejercer una fe negativa. Le creemos más a lo que el temor nos dice que a lo que Dios nos dice. ¿Estoy claro en eso? Amén. Por miedo llevamos años postergando decisiones. Por miedo llevamos años no haciendo aquello que sabemos que tenemos que hacer. Por miedo. Por miedo. Vemos las cosas que podrían ser, las vemos de lejos, las acariciamos, las imaginamos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos miedo. Porque pensamos que las cosas van a ser sencillas. Porque alguien nos vendió ese cuento de que si Dios está, todo va a ser fácil. Sí, va a ser más fácil que si estamos solos. Eso no nos exonera o no nos libera de tener que enfrentar ciertas dificultades o ciertos enemigos en el camino. Pero nosotros tenemos que romper con el temor, tenemos que romper con el miedo, con la cobardía, porque no vamos a crecer. Y lo que es peor, la cobardía nos puede llevar a condenarnos eternamente en el infierno.
Porque fíjate que Dios pone en la misma lista del incrédulo al cobarde, en la misma lista del homicida, de aquel que mata, lo pone al cobarde. En la misma lista del idólatra, lo pone ahí el cobarde. Tenemos que romper definitivamente con la cobardía. ¿Puede salir bien algo? Sí. ¿Puede salir mal? También, es parte de la vida. Yo prefiero que el día de mañana Dios me juzgue por haber hecho algo y haberme equivocado, y no que me tenga que decir, fuiste un cobarde, no hiciste lo que sabías que tenías que hacer. Alguna vez les dije que me podría haber quedado en la cómoda, me podría haber quedado ayudando a otro pastor, acompañando a otra persona, más tranquilo, más relajado, más liviano el asunto. Lo podría haber hecho, y quizá esto hoy no sería una realidad. Quizá. Pero ¿sabés qué? Hubiese sido un cobarde toda mi vida. Que sabiendo lo que tenía que hacer, decidí escudarme en otra cosa. Y yo quiero alentarte a vos que estás siendo parte de este ministerio, a que también te atrevas a creer que las cosas pueden ser diferentes. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas en este tiempo. Tal vez tenga que ver con un emprendimiento, tal vez tenga que ver con algún proyecto, tal vez tenga que ver con hacer lo que durante años no hiciste. Tal vez tenga que ver con tomar una decisión que llevas años postergando. No lo sé. Pero sí sé que la palabra hoy es decirle chao a la cobardía. Decirle chao al miedo. Decirle chao al temor. Que el día de mañana no tenga Dios que decirte, fuiste una cobarde, fuiste un cobarde, que Dios no te tenga que llamar la atención por eso, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado palabra durante toda esta cuarentena. No terminemos el año igual. No terminemos el año igual. Hagamos que esta cuarentena tenga sentido, tenga propósito. Hagamos que esta cuarentena realmente Dios nos lleve a dar un pasito más hacia la persona que Él quiere que seamos. Si vos en este tiempo te sentís insatisfecho o insatisfecha con algo, estás a las puertas de un cambio. Porque lo primero que denota que un cambio es necesario es la insatisfacción que sentimos. ¿Viste cuando vos estás insatisfecho con algo? ¿Qué es lo que te queda por hacer? Cambiar. Cuando algo no está bien, lo que te queda es no resignarte a decir, bueno, ya está. No, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a mejorar. Nuestro problema, tu problema y mi problema, no se llama falta de potencial. Se llama falta de fe. Se llama temor. Se llama cobardía. Mucha gente en este tiempo por cobardía, durante estos 8 meses, no hizo absolutamente nada. Por miedo, por temor, por cobardía, por el qué dirán, por vergüenza, por timidez. Hoy Dios nos trae esta palabra para confrontarnos y desafiarnos al cambio. No terminemos el año igual. No terminemos este año igual. Vamos a dar un pasito más. Vamos a hacer que la vergüenza y el miedo queden muertos definitivamente. Porque Dios no bendice a los cobardes, Dios bendice a los valientes. Y Dios se mueve con los que se mueven, no con los que se estacionan, no con los que se quedan quietos, no con los que se quedan ahí atados y condicionados. Dios se mueve con gente inquieta.
con gente que tiene hambre y sed de ver la mano de Dios en movimiento en medio de la situación que sea. Y yo quiero alentarte a eso. No sé qué es lo que vos tenés que hacer en este tiempo, no sé qué decisión tenés que tomar, no sé qué pasos tenés que dar, no sé qué es lo que tenés que hacer puntualmente, pero Dios cuando trae una palabra no la trae porque hay espacios para llenar. Dios la trae porque sabe que alguien la necesita. Quizá como iglesia la estamos necesitando, sí, seguramente. Pero quizá hay algo en tu vida, en lo personal, que necesitabas esta palabra. Vamos a romper con el miedo. Vamos a romper con el temor, con la cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso no viene en lo que Dios nos da. Eso viene del infierno. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es un espíritu superior a cualquier otro espíritu. Así que yo te animo en esta hora a que podamos romper con todo miedo, con toda cobardía, con toda timidez, con toda vergüenza. Que el día de mañana el Señor no tenga que decirnos, fuiste un cobarde, fuiste una cobarde, sabiendo lo que tenías que hacer, no lo hiciste. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí un momentito. Y empezá a hacer tu oración ahí donde estás. Dios te ha dado promesas suficientes. Si Dios te dio una palabra, todo va a estar bien. Vas a poder. Tu problema no es por falta de potencial. Le has dado más oportunidades al temor, a la timidez, al miedo, a la vergüenza que a la fe en Cristo. Tu problema no se llama falta de recursos. Alguno quizás está pensando, bueno, pero no tengo todos los recursos que necesito. No ese es el problema. El problema es que pensaste que porque no tenías todos los recursos no ibas a lograrlo. Y te llenaste de miedo, de dudas. Tenés potencial para lograrlo. Tenés potencial suficiente porque el Espíritu Santo que está sobre tu vida te ha dotado de dones, de capacidades, de habilidades, de talentos. Dios te ha dado todo lo que vos necesitas para que puedas avanzar y crecer y llegar a donde Dios quiere que llegues. Tomá las decisiones que tenés que tomar. No termines este año sin tomar esas decisiones. No termines este año sin correr ese riesgo que sabés que es parte del camino hacia ese objetivo. Correr riesgo. No es una mala palabra, la palabra riesgo. Es parte de la vida. Correr riesgo. Romper con todo temor, con todo miedo. Golpea aquella puerta que tenés que golpear. Atrevete, golpea. Ya golpeé tantas veces, no importa, golpea una vez más. Una vez más puede hacer la diferencia. Golpea una vez más esa puerta. Insistí. No importa cuántas veces lo hayas intentado. Sé inoportuna. Una vez más. Tal vez esta sea la vencida. Insistí. Llamá a esa persona que tenés que llamar, llamala. Hacé en estos días ese llamado. Quizás esa sea la llamada que marque la diferencia. Quizás esa sea la llamada que necesitabas hacer para que esa puerta se abra. Habla con quien tenés que hablar. Emprendé eso que venís postergando hace tiempo, emprendelo. El mundo te va a decir que no, pero nosotros no nos movemos por lo que dice este sistema corrompido. Nos movemos por lo que dice el Rey de los cielos.
Emprendé, si tenés un emprendimiento en tus manos, es el mejor momento, pero créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. En épocas difíciles, en épocas complicadas, los hijos de Dios seremos bendecidos. Decidí hacer lo que tenés que hacer. Avanzá. Crecé, no termines el año igual. No termines el año igual. No termines este año igual. Desarrollate en aquello que venís pensando hace tiempo. Predicale a esa persona que estás esperando encontrar o que venís postergando hablarle de Cristo hace tiempo, a esa persona que todo el tiempo la ves y estás ahí, y muchas veces por temor, por vergüenza, por el que dirán, no le has hablado. Predicale, rompe con el temor, con el miedo, con la vergüenza. Porque por cobardía podemos perder nuestra eternidad. Por cobardes podemos perder nuestra salvación. Que no se diga de vos y de mí que fuimos cobardes, que no supimos vencer el miedo. Tomá la decisión que tenés que tomar en este tiempo, en este día, en esta noche. Rompe con toda limitación mental. Muchas veces pensamos que para hacer grandes cosas necesitamos un montón de recursos. No, lo primero que necesitas es determinarte en tu corazón. Eso te será firme. Firme. Determinarás una cosa y eso te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. En el nombre de Jesús, rompe con todo molde mental que te dice que la cosa debe ser de determinada manera. No importa, si vos das el primer paso, Dios se va a sumar y Dios te va a impulsar y Dios te va a llevar a que puedas alcanzar tu objetivo. Pero da el primer paso. Da el primer paso en este tiempo, en esta noche. En el nombre de Jesús, insistí. No tires la toalla, no es un tiempo para tirar toallas. No es tiempo para bajar los brazos. Algunos bajan los brazos demasiado rápido y de manera fácil. No es tiempo para que vos bajes los brazos, para que te des por vencido. Los cobardes no heredan el reino de los cielos.